Maiteiro Remba Eishapa, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo encuentro de nuestro taller básico para hablar y escribir en lengua guaraní. Les doy la más cordial bienvenida a este último encuentro, el cuarto y último encuentro de este taller que venimos desarrollando en el transcurso de este mes de abril. Y antes que nada, quiero saludar muy especialmente a todos los maestros por su día. Hoy, 30 de abril, en Paraguay celebramos el Día del Maestro. Maiteir Orel Magmambo Jarape, Paraguay Ñenguera Jawibe. Desde la Secretaría de Políticas Lingüísticas extendemos nuestros saludos a todos los maestros y nuestros agradecimientos, como siempre, por esta rica experiencia que significó el taller que estamos cerrando en el día de la fecha, por supuesto, sin cerrar la posibilidad también de abrirnos próximamente a otros encuentros académicos de este tipo. Awillebete Magmabape, por esta confianza, por esta conexión desde distintos puntos del país, por tantos comentarios positivos, alentadores también a este pequeño gesto que pensamos que puede significar este taller básico de guaraní que emprendimos desde la SPL, pensado en todos los que quieran a lo mejor aprender desde el inicio o incursionarse más en el aprendizaje de la lengua, ya sea, como ya dije, desde el Paraguay, como así también desde el exterior, tanto compatriotas que están fuera del país, como así también los hermanos extranjeros que aman este idioma nativo tan lindo, tan rico, tan armonioso. Hanei, sin más palabras, vamos a iniciar el encuentro de hoy, el taller que nos convoca, así como ya hemos descrito desde el primer día en nuestro programa básico que venimos desarrollando. Para hoy tenemos este tema, adverbio de interrogación. Aunque suene a lo mejor muy gramatical, van a ver que es algo muy común y muy usual a la hora de utilizar la lengua, y siempre avanzando un poquito más en este tema de tratar de entablar las primeras conversaciones en guaraní, esa ida y vuelta entre preguntas y respuestas en el inicio de una conversación, como ya venimos viendo desde los saludos y luego unas breves conversaciones con ejemplos de uso. Entonces, hoy vamos a aprender, vamos a avanzar un poco más en el aprendizaje de cómo podemos entablar preguntas en guaraní. Aquí tengo un diálogo breve que les voy a leer rápidamente. A la derecha, en letra más pequeña, tienen su equivalencia en español. Yo les voy a leer este diálogo en guaraní entre dos personas, entre uno y dos, como ven que se van intercalando, para luego adentrarnos ya al tema que nos convoca en este último encuentro del taller. Muchas gracias a todos los comentarios que nos están dejando en la transmisión. Awillebete Malmábape. Dice así el diálogo. Baiza Paña María. Como siempre, arranca con un saludo. Baiza Paña María. Y ponaminte Jande Pedro. Y ponante Abey. Muy corejo. Ahí vamos aplicando, incluso cuando escuchan ustedes esos comentarios que yo les venía haciendo sobre el tono que le damos a la hora de expresar preguntas en guaraní, en español, esa reiteración de preguntas y todo eso que vamos a ir aplicando en los ejemplos, en el uso. Y por ante, habéis, muy corejo, ajá se me embrogape, ara epicore yura, pues gente, va epa oimi ne me embrogape. Mba'evéko, mba'érepiko hasýpetere jujey, ko mba'asyvaietégui ningo ndaikatuvéikuri aju ijetu'uete. Ha mávandipiko reju, che añónte, hepyeterei la pasaje. Ven también que vamos usando el yo para en algunos pasajes del diálogo porque este es el uso común del guaraní en el ámbito coloquial, en el ámbito popular. Se añonte, hepyeterei la pasaje. Añeteico, bopiko vale.
300.000 mose. Maerápico la peisaite o pijicuay. Ayepa. Niña María. Y ellos es sata. Ney. Y ellos es sata. Ahí se despiden. Es un breve diálogo que ustedes pueden ir practicando luego con más lecturas. Porque nosotros vamos a adentrarnos en desmenuzando lo que encontramos en este breve texto, lo que nos compete desarrollar en el día de la fecha. Como ven, el mismo diálogo, unas partes están señalizadas en verde. Esas son las partículas y el signo de interrogación también que hemos ya aprendido en la clase pasada. Es decir, fíjense en un breve diálogo como la cantidad de preguntas que se hacen, obviamente, ¿no? Porque en esa ida y vuelta de diálogo siempre surgen las preguntas. Y como ven, en verde marco de vuelta las partículas que ya hemos estudiado en la clase pasada y en rojo las palabras que vamos a aprender hoy. Son palabras, no son partículas, son palabras que nos indican preguntas. Son palabras que usamos para plantear preguntas en guaraní. No van a estar todas las palabras que vamos a conocer hoy en este breve diálogo, pero como ven, hay varias. Baeisha, Momo, Aracaen, Baen, Baere, Mabandi, Boe, Maena. ¿Ven? Diferentes palabras que constituyen, este es nuestro tema de siempre, constituyen los adverbios de interrogación. Es decir, adverbios son palabras que me indican interrogación, preguntas, palabras que yo uso para poder preguntar en guaraní. Estas palabras se utilizan para preguntar, dice en la breve definición, van acompañadas de las partículas de pregunta. Lo que ya hemos aprendido en la clase pasada, lo que hoy vamos a hacer es unir esas partículas, es decir, identificar las palabras que había sido, iban acompañando a esas partículas que nos indican preguntas, las partículas que van con estas palabras que son adverbios de interrogación. Y vamos a conocer una por una hoy la mayoría de los adverbios de interrogación con su significado en el español y con ejemplos de uso. Eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Estas partículas, como para repasar, simplemente les dejo otra vez ahí las partículas que nos indican preguntas que ya hemos dado en la clase pasada, que son pa, pico, que eran las más conocidas, las estándar, y entre paréntesis les había indicado que la partícula picó tenía también su eh, versión acortada que generalmente se escucha en el uso oral, popular, coloquial, que son pío y co, ¿no? Después tenemos la partícula pacó, que tiene su significado diferente, ya hemos dado en la clase pasada. Tepa, otra partícula, que también tiene su forma cortada, que es TA, y luego tico, que al mismo tiempo tiene también su forma acortada, que se da en el uso coloquial, en el uso popular, que es tío. Estas son las partículas de pregunta que hemos estudiado en la clase pasada, y lo que hoy vamos a hacer es las palabras que anteceden a estas partículas, que son los adverbios de interrogación, es decir, las palabras que nos indican preguntas. ¿Y qué tipos de preguntas vamos a conocer según la palabra, según su significado, ¿no? Y comenzamos con esta palabra que es mamó. La forma plena, la forma completa, la forma que a lo mejor vamos a encontrar en el uso escrito, en el uso más refinado de la lengua, y su forma abreviada, su forma coloquial, su forma popular, donde vemos de vuelta que pierde una consonante, que es y se convierte en mo. Se suprime la M y esa O se convierte en nasal por esa fuerza que tenía la M, que es nasal, mo, de la forma abreviada de la palabra, del adverbio de interrogación, mamó. ¿Qué significa dónde? Yo quiero preguntar dónde, en guaraní, entonces tengo este adverbio de interrogación, mamó o mo, ambas formas, siempre haciendo esa salvedad, siempre especificando que la forma plena es mamó, los
libros de guaraní, la gramática, a lo mejor los textos, me van a traer siempre esta forma completa. Sin embargo, en el uso coloquial, en el uso oral, a lo mejor yo voy a escuchar más esta versión que es mo y que significa lo mismo, donde del español. Y luego vamos a ver en ejemplos de uso, este primer adverbio de interrogación que es mamó y su forma abreviada, mo, su forma coloquial. Y tengo este ejemplo breve. Todas van a ser preguntas las oraciones de hoy, para diferentes situaciones. Y digo, mamó parejo. Y estoy preguntando, ¿dónde te vas? Mamó, mo. Habla de lugar, ¿dónde? ¿No? Se refiere a eso. Para entablar pregunta, entonces tengo este adverbio de interrogación sobre indicando lugar. El segundo ejemplo es, y usando la forma popular, la forma cortada de mamó, dice en este ejemplo, Moico Yayotopata. Moico Yayotopata. ¿Dónde nos encontraremos? Sería su equivalencia. Y el tercer ejemplo dice, Mamópico y Catuya Ayujú. Mamópico y Catu Ayujú. ¿Dónde puedo encontrar? Sería la traducción. Mamópico y Catu Ayujú. Sería el tono de la pregunta, el tono descendente a la hora de terminar la oración en guaraní, como ya habíamos dicho en la clase pasada. Entonces, tengo estos tres ejemplos donde aplico el uso de mamó o su forma abreviada, mo. Y tengo estos ejemplos de uso. Mamó parejo, ¿dónde te vas? Moiko yayotopata. O mamó pico y catuayuju. Ven, les estoy señalando en rojo nuestro adverbio de interrogación, nuestro adverbio de pregunta, y en verde les estoy señalando las partículas de pregunta, que siempre, como ya habíamos dicho también, eh, van unidas a las palabras, base que en este caso son adverbios. Estas partículas de pregunta siempre se unen a la palabra. Y les estoy señalando así para que podamos ya identificar lo que hasta aquí vamos desarrollando, vamos aprendiendo. Partículas de pregunta en verde, en rojo les voy marcando los adverbios de interrogación. Luego tengo otro adverbio de interrogación que es aracae. Aracae. ¿Cuándo? En el español. Se refiere a tiempo. ¿Cuándo? Aracae. Para consultar sobre tiempo, sobre la temporalidad, entonces yo voy a usar esta palabra, este adverbio de interrogación más mi partícula de pregunta. Y tengo estos ejemplos de uso con aracae. Y dice, aracae pareyuta. Aracae pareyuta. ¿Cuándo vas a venir? Sería la equivalencia en el español. Aracae pareyuta. Ven, eh, fíjese, por ejemplo, el tema de la tilde. Aracae, si va suelta la palabra, obviamente no se tilda, porque la vocal fuerte final no se tilda en guaraní. Sin embargo, al unir una partícula a esa palabra, yo debo fijarme en la vocal tónica, donde se carga la voz, y si no es la última vocal, entonces ahí debo tildar, como en este caso araca epa, simplemente para aclarar, para que no se preste a duda, porque acá no se tilda y acá sí. Entonces, la regla de la acentuación en el guaraní dice que el uso de la tilde es móvil en guaraní. No es que, como en el español, yo puedo estudiar esta palabra específicamente, lleva tilde, esta no, no. En guaraní depende de cuán larga sea, cuántas partículas yo una a una base, y yo debo estudiar cuál es la vocal tónica, cuál es la vocal donde se carga la voz, y de acuerdo a eso, si me dice la regla que debo tildar o no, entonces ahí utilizo, porque nos dice que es móvil, es decir, si es una palabra que fue uniendo partículas, yo debo estudiar la vocal tónica más próxima a la final, dice, porque si es la final no se tilda, si es más próxima, si esa vocal es oral, entonces ahí le debo poner el acento, porque si es nasal, esa vocal está marcada con
con la virgulilla, con la marca de la nasalidad, entonces esa vocal tampoco lleva tilde. Entonces, el otro ejemplo con Aracae es Aracaeico Yapurajeita. Aracaeico Yapurajeita. ¿Ven? Tono descendente para la pregunta en guaraní. ¿Cuándo vamos a cantar en el español? Entonces, una simple pregunta. Como ven, siempre habla de tiempo. Aracae siempre indica tiempo. Por eso la traducción siempre es cuándo. Otro ejemplo, Aracaepico Reja Arae. Aracaepico Reja Arae. Descendente. De vuelta, se refiere a tiempo. ¿Cuándo jugaste? Aracaepico Reja Arae. Es la pregunta, el ejemplo. Luego pasamos a conocer otra partícula de pregunta, que es Baeisha. Baeisha, como se acuerdan que desde el primer día que estudiamos saludos, empezamos a conocer esta palabra Baeisha. Y como habíamos dicho siempre, Baeisha, que se traduce como este adverbio de interrogación en el español, cómo, en Baeisha es cómo, la forma, la manera. Y habíamos dicho que el saludo en guaraní es esa pregunta para saber cómo se encuentra la persona. ¿Cómo estás? Sería esa equivalencia, ¿no? Por eso utilizamos esta palabra para el saludo quizá más conocido en el guaraní coloquial, popular, en el guaraní de uso corriente, en la expresión ba'eisapa, ba'eisapa, que es una simple pregunta, ¿ven? Tiene el adverbio de interrogación ba'eisa y la partícula de pregunta pa, ba'eisapa. Es un saludo muy común en el guaraní y viene de este adverbio, la composición de un adverbio de interrogación más la partícula de interrogación que es pa, y ba'eisa, ba'eisa significa cómo, la manera, la forma. Y si vamos a aplicar con breves ejemplos de uso, tengo estas breves oraciones. Baisa Parico, yo digo en guaraní, Baisa Parico, ¿cómo estás? Sería una equivalencia posible. Baisa Parico, que se puede constituir en un saludo también, porque como venimos diciendo, esa pregunta de cómo se encuentra la persona es muy común en el saludo inicial, en el inicio de una conversación. En el segundo ejemplo tenemos Baisa Piconderera. Baisa Piconderera. Baisa Piconderera. De vuelta, este Baisa, que se traduce como el adverbio de interrogación en el español de cómo, Baisa Piconderera. ¿Cómo te llamas? Sería la traducción al español. Y por último tengo Baisa y Coregueruta. Baisa y Coregueruta. ¿Cómo vas a traer? Sería la equivalencia al español. Baisiko regueruta. Ahí, para seguir usando también la forma acortada de picó, porque es muy común su uso en el ámbito popular, en el ámbito coloquial, la forma acortada de picó que es ico. Entonces yo uno eso al adverbio de interrogación, baisiko regueruta, para entablar la pregunta de cómo. Regueruta ya es un verbo que me indica futuro, esa terminación ta. Entonces, ¿cómo vas a traer? La pregunta de ba'eisa regueruta. En el uso entonces del adverbio ba'eisa con las partículas de pregunta. Estamos haciendo preguntas simples, no en un diálogo, porque al abrir en un diálogo tenemos que tener en cuenta también las otras cosas que ya hemos aprendido, por ejemplo, la reiteración de una pregunta que no se haya escuchado bien o que se haya olvidado. ¿Se acuerdan? Todo eso según lo que hemos aprendido la vez pasada también eh, se pueden usar en este contexto. Básico regueruta, yo hago esta pregunta y me responde eso y yo no escucho bien, entonces lo que hago es reemplazar ese pico con la otra partícula que indica cuando uno no escucha bien, que es paco. ¿Baisa paco?
Entonces, utilizo de vuelta mi adverbio de interrogación y le agrego otra partícula porque no escuché bien la respuesta. ¿Vais a Paco? Le pregunto. O porque me sorprendió la respuesta, también habíamos dicho que en ese contexto se puede usar. Y ¿se acuerdan? Que es cuando ya me contó, ya me informó al respecto, se me olvidó. En otro momento de la conversación yo reitero la pregunta sobre ese tema y utilizo tepa. ¿Vais a tepa? ¿No? Esa partícula. Siempre usando estas partículas de interrogación. Luego tengo otro adverbio de interrogación, que es la palabra bae, que se traduce como qué. Bae es qué, es una palabra, un adverbio que me indica pregunta y siempre aplicando la misma metodología, el mismo sistema, uno con la partícula de pregunta y se convierte en preguntas en guaraní. Y tengo estos breves ejemplos. Baiko oyehundebe. Baiko oyehundebe. Es la pregunta. ¿Qué te pasa? Baiko oyehundebe. Una persona que no se encuentra bien, entonces se puede hacer esta pregunta. Baiko oyehundebe. Ahí ven de vuelta la forma acortada de la pregunta, en vez de pico, entonces baiko oyehundebe. Uso muy común en el ámbito coloquial, en el ámbito popular, como venimos reiterando y aclarando siempre para que luego no se preste a confusión también, porque una cosa es lo que se debe enseñar desde la gramática, desde la forma culta, refinada, cuidada de la lengua, que por supuesto se valora, se respeta y se difunde en el ámbito académico. Lo que nosotros hacemos también es, aparte de enseñar esa forma completa, esa forma plena, oficial, entonces también hablamos del uso coloquial, del uso popular, para que a la hora de escuchar o de entablar conversación con alguien, uno no se pierda o no se confunda, porque un paraguayo en el ámbito coloquial te utilice ICO, PIO, TA y esas partículas acortadas. Paiko Yehunde, una consulta para saber cómo se encuentra la persona o de repente ha hecho algo que nos descoloca, nos extraña, porque no esperábamos de la persona. Baiko Yehunde, se escucha en ese contexto también la pregunta. Baepako RCB, otro ejemplo, Baepako RCB. Ahí la partícula Paco, ¿qué me habías dicho? Podría ser una equivalencia. ¿Qué me habías dicho? Baepako RCB, algo que te dijo, no escuchaste bien, entonces Baepako RCB. Se puede plantear de esa forma esta pregunta con Bae, que siempre se traduce como ¿qué? Baepaya uta. Otra pregunta, Baepaya uta. Como ven, y se traduce como ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? En el español, Baepaya uta. Hablando de preguntar qué se va a comer en el futuro inmediato. Luego tenemos este ejemplo, otro adverbio de interrogación, otra palabra que se usa para preguntar, que tiene como equivalencia en el español, ¿por qué? Baere, ¿por qué? Sería su traducción al español. Baere es otro adverbio de interrogación y tengo estos ejemplos de uso con baere, baere con dere yahui, baere con dere yahui, ¿por qué? Esa equivalencia al español se traduce siempre como ¿por qué? ¿Por qué no te bañas? Sería la traducción al español. Baere con dere yahui, como siempre, el tono descendente al término de la oración. Siempre también viendo la escritura, cómo la partícula de interrogación se une a esa base, a ese término, a ese vocablo, al adverbio de interrogación, aunque tenga más de una sílaba. En el primer ejemplo hemos usado de vuelta la forma cortada de picó, que es indistinto. Habíamos dicho que
pa y picó se puede usar indistintamente para entablar sobre todo esa primera pregunta. Por eso en el siguiente ejemplo tenemos va ere piconerase. Va ere piconerase. ¿Por qué lloras? Sería la traducción al español. Va ere piconerase. ¿Ven? Se une a la base, va ere, que es el adverbio de interrogación que se traduce como por qué en español. Y la última pregunta, el último ejemplo es va ere pasere ya. Va, va ere pasere yata, perdón, no leí todo. Va ere pasere yata. ¿Por qué me vas a dejar? Sería la, eh, estoy mirando los comentarios también que siempre aportan. ¿Eh? A lo mejor podemos, si terminamos rápido, podemos leer algunas preguntas y vemos si podemos responder en línea al término de la clase de hoy. Entonces, tengo estos tres ejemplos y podemos preparar también un breve diálogo después para poder responder a estas preguntas. Creo que esa es la consulta que me acaban de dejar. ¿Cómo se puede responder? Ahí hay que agregar información nueva, obviamente, en la respuesta, porque si yo consulto por qué tal cosa, bueno, la persona que me va a responder es la que me va a dar una información nueva que se tiene que agregar a esa conversación. Va a responder Yahui, bueno, yo pregunto por qué no se baña. La persona me tiene que dar un argumento del por qué no se baña, ¿no? Me puede decir Shero Uwi, porque tengo frío, lo que sea. Entonces, ahí se agrega una información nueva, o Shero Urupi, ahí utilizamos eh, también de vuelta, utilizamos las posposiciones, que ojalá abramos otro bloque, otro módulo, por llamarlo de alguna forma, para ir aprendiendo esos contenidos de las posposiciones con sus significados y los contextos de uso. Y ni qué decir si entramos a desarrollar verbos en guaraní. Como siempre se dijo, al ser una lengua eminentemente oral, el guaraní se caracteriza por ser una lengua que se expresa más con acciones, con verbos. Por eso es una de las tipos de palabras más complejos, más desarrollados, más ricos en esta lengua. Y ojalá pudiéramos abrir más espacios para ir adentrándonos también en el desarrollo de los verbos, de sus usos en esta lengua tan rica. Ba'ere condere yahui, ba'ere picondera se. La consulta. ¿Por qué lloras? Ba'ere picondera se. Y bueno, la respuesta me tiene que dar ahí la información del por qué, el motivo, la razón. Me tiene que argumentar. O me puede responder Manapi con Derikuase. ¿Se acuerdan? Manapi con Derikuase. ¿Para qué vos querés saber? Va, ere pasere yata. La última pregunta que habíamos dicho. ¿Por qué me vas a dejar? Luego tengo otro adverbio de interrogación que es mava. Mava es la forma plena. Como siempre ponemos como primera opción, obviamente, la forma completa de la palabra, la forma plena. Y entre paréntesis y en cursiva les estoy dejando las formas acortadas, las formas abreviadas, las formas apocopadas, las formas mutiladas de esas partículas o de esas palabras, en este caso toda una palabra, mava, un adverbio, una palabra, que sufre también el acortamiento, la pérdida de una consonante y se convierte en ma, que les aseguro que en el ámbito oral del guaraní, que es donde más se usa la lengua, van a escuchar mucho más esta versión ma antes que mava. O a lo mejor muy pocos hoy en día ya dice mava y se impone el uso acortado ma, ma. Y esto se puede traducir de dos formas, es decir, dependiendo de lo que se quiere decir,
a qué se refiere, ¿eh? Entonces se traduce en el español como quién, si se refiere a persona, y si se refiere a objeto, animal, etcétera, entonces cuál. Se traduce al español como cuál. Entonces, depende del contexto de uso. En la oración me va a indicar a qué se refiere, o si no, en la expresión, el contexto de uso, porque la persona me va a señalar a lo mejor el objeto, el animal, o el contexto de uso me va a indicar si se refiere a persona. Eso es categórico, es decir, en esa situación comunicativa se va a saber a qué se refiere, si es a quién o a cuál. La palabra ma o mava, en este caso la forma plena, este adverbio de interrogación, la misma forma que los anteriores ejemplos, se usa también con su partícula de pregunta, porque estamos aprendiendo a entablar preguntas con este adverbio, en este caso de mava o ma, que se traduce como quién o cuál. Yo digo mava y condé, mava y condé. Estoy diciendo, ¿quién sos vos? Mava y condé. Puedo decir mava picondé, la forma plena. Mava paya uta, mava paya uta. Mava paya uta, ella se refiere, ya no se refiere a personas, se refiere a qué comida vamos a comer, cuál vamos a comer, mavapa, es decir, entre más de una opción, entonces lo que está haciendo es preguntar, ¿cuál vamos a comer? Mavapaya uta. Mavapaya uta. Se refiere a comida, ¿verdad? A comer. Luego tenemos el ejemplo mapio nerenoi, mapio nerenoi, mapio nerenoi. Formas acortadas en ambos casos, el adverbio mava, estoy usando ma, y la partícula de pregunta picó, estoy usando pio, ma pionerenoi, ma pionerenoi, ¿no? Forma coloquial completamente popular, el uso abreviado de ambos casos, en ambos casos, ¿no? Significa lo mismo. Estoy diciendo, ¿quién te llamó? Estoy diciendo, cuando digo ma pionerenoi, ma pionerenoi. Y por último, tengo Mavapico reguerajata. Mavapico reguerajata. De vuelta, en ese ejemplo tengo las formas plenas, tanto del adverbio de interrogación como de la partícula de pregunta pico. Mavapico reguerajata. Mavapico reguerajata. ¿Cuál vas a llevar, reguerajata? Vas a llevar ¿cuál? Entonces, de vuelta, entre dos opciones o entre de varias opciones, entonces lo que le está pidiendo es que elija cuál va a llevar. Mava pico. ¿Cuál? En este caso, traducimos como cuál porque no se refiere a persona en este contexto de uso. Qué sé yo, en un ámbito, en un contexto comunicativo de compras, por ejemplo, y te pone dos opciones, entonces te pregunta, Mava picore guarajata, ¿cuál vas a llevar? ¿Cuál vas a comprar? Mava picore yoguata, puede ser también el ejemplo. Luego tengo otro adverbio, como ven, hay muchísimos adverbios de interrogación, como están viendo, obviamente con diferentes significados para diferentes usos, y estamos estudiando ya un montón, casi 10 adverbios de interrogación. Hasta ahora ya estamos viendo, y este es Mavandide, ¿eh? ¿En compañía de quién? Entonces yo traduzco esto como ¿con quién? ¿Mm? Esta expresión, Mavandide. Y esto también tiene sus formas acortadas, como ven entre paréntesis y en cursiva. Puedo escuchar, normalmente se dice Mavandi o Mandi, Mandi, ¿eh? Mavandi o Mandi, las formas acortadas. Y la forma plena es Mavandide, Mavandide. ¿Con quién? Sería la traducción al español, su equivalencia en el español. Y tenemos estos ejemplos de uso. Dice,
Mabandive picore yuta. Mabandive picore yuta. Mabandive picore yuta. Esta expresión se usa completamente las palabras sin cercenamiento. A lo mejor va a ser la versión más común, pero es correcto, se usa también Mabandive picore yuta. Hay gente que usa también así completamente la palabra, las partículas, y esto se traduce como ¿con quién vas a venir? Habla de compañía, siempre, al traducir al español, como ven, la misma equivalencia en todos los casos, al usar Mabandive y su forma acortada, como ya vimos. Mabandive picore yuta. Mabandive picore yuta. Sería más apropiado el tono. Mabandive picore yuta. ¿Con quién vas a venir? Luego tengo Mabandipa y Catuayapo. Mabandipa y Catuayapo. Ese sería el tono. Mabandipa y Catuayapo. Como ven, eh, uniendo siempre la partícula a la base, en este caso Mandipa y Catuayapo. Mandipa y Catuayapo. Eso se convierte en una sola palabra. Al unir, se convierte en una sola palabra la versión acortada. ¿Con quién puedo hacer? Mandi pico y Catuayapo. Mandi pico y Catuayapo. ¿Con quién puedo hacer? Sería la traducción. Mavandipio, Mavandipio rico. Mavandipio rico. ¿Con quién vivís? Sería su equivalencia. Ven que se puede usar de distintas formas. En este caso, las formas acortadas de vuelta. Mavandi. Ya usamos también mandi. Mavandive también. Y la partícula también, en el primer caso usamos completamente. En este tercer caso, pio, la forma cortada. Rico, que significa vivir, rico. En este caso, vivís, al traducir. Y la otra opción, la otra pregunta, dice, Mavandive parime. Mavandive parime. Sería la forma correcta de pronunciar. Mavandive parime. Mavandive parime. ¿Con quién estás? Le está preguntando. ¿eh? En este caso, las formas de usar este adverbio de interrogación. Mava dive, con sus formas acortadas también. Y como siempre digo, a lo mejor vamos a escuchar más esas formas abreviadas que las formas plenas de todo lo que estamos aprendiendo. En algunos casos no tiene forma abreviada, porque eso siempre se da con la pérdida de consonantes intermedias. Cuando hay consonante en el medio, lo que hace es el hablante, algunos le llaman por economía lingüística o por pereza lingüística, lo que hace es acortar la palabra, suprime algunos sonidos que están complicando ahí, entonces suprime esas consonantes intermedias. Como no es el caso de este ejemplo, bol, por eso categóricamente esto no tiene que perder, no tiene que sonido perder, entonces se mantiene la forma plena siempre. Boj. Es una palabra corta, no tiene consonante intermedia. ¿Se acuerdan que esta B es una sola letra? No podemos decir que la B larga, que no existe, por cierto, en guaraní, sea una consonante independiente. Aquí estas dos letras constituyen una sola, en realidad. Lo que ya habíamos estudiado en la primera clase, los digramas, las doble consonantes inseparables en guaraní, que son 6. Bol se traduce como cuánto, bol, cuánto, siempre adverbio de interrogación, siempre palabras que me van a servir a mí a preguntar. Estamos siempre en ese uso de la lengua, para preguntar. Me van a servir estas palabras a mí para preguntar. Y tengo estos ejemplos de uso con bol. Bol corerajata. Te pregunta ahí la mercadera que te ofrece su producto. Bol corerajata. ¿Cuánto vas a llevar? Es la pregunta.
al traducir al español, boicor era jata. ¿Cuánto vas a llevar? En el uso en boico, en este caso la forma cortada de ico. Luego dice, boipa valepe zapato. Boipa valepe zapato. ¿Mm? Estoy preguntando, ¿cuánto cuesta ese zapato? Boipa o valepe zapato. Boipico rembotico árabe. Alguien está de cumpleaños y le preguntamos, boipico rembotico árabe. Le preguntamos si es un varón el cumpleañero, porque dicen que a las mujeres no se le pregunta su edad. Entonces, Bodu Picor en Boteco Árabe está diciendo, ¿cuánto cumplís hoy? ¿Mm? La misma forma de uso, estamos repitiendo bastante la técnica, sin embargo, estamos viendo con diferentes tipos de adverbios de interrogación los ejemplos de uso y su significado. Este en Bodu se refiere a cuánto, se refiere a cantidad siempre. ¿Eh? A la hora de traducir al español, como ven, se traduce siempre como cuánto. Voy corerajata, ¿cuánto vas a llevar? Cantidad. Voy vale zapato, ¿cuánto cuesta ese zapato? Cantidad. Voy pico rembotico árabe, ¿cuánto cumplís hoy? Cantidad. Luego tengo el adverbio de interrogación maena y tiene también su forma acortada, mana. En este caso, perdió una consonante y una vocal. ¿Ven? El puso y la E desaparece. Y se pronuncia casi siempre en el ámbito coloquial, se usa mana, maena. ¿Para qué? Se traduce al español este adverbio de interrogación, maena, mana, su forma cortada, y su traducción al español es ¿para qué? Hoy en día se escucha mucho también las formas acortadas en español. ¿Para qué? Sería una forma cortada del adverbio de interrogación en el español. Los ejemplos de uso con maena o mana, y tengo maena incoreyu, maena incoreyu. ¿Para qué venís? Maena incoreyu. Maná para hipotá, maná para hipotá. ¿Para qué querés? Su equivalencia. Maena picore yoguá, maena picore yoguá. ¿Para qué compraste? Maena picore yoguá. ¿Para qué compras? Sería la equivalencia más exacta. ¿Sí? Porque está expresando en presente este verbo, entonces ese pequeño ajuste le voy a, eh, sobre todo para respetar la equivalencia, a pesar de que se entiende que el hecho se dio en el pasado, porque habla de algo comprado ya, ¿verdad? Le cuestiona por qué compró, es decir, el hecho ya se consumó, entonces de ahí escribí en el español, ¿para qué compraste? Pero para respetar la equivalencia temporal, vamos a ajustar, le vamos a poner, ¿para qué compraste? Manay con dericuase. Manay con dericuase. ¿Para qué vos querés saber? ¿Ven qué es lo que nos interesa? Esta parte de la oración, la parte que nos indica pregunta, se traduce, su equivalencia al español en todos los casos es ¿para qué? El motivo, la razón que llevó a realizar esta acción. Manay Coreyú, para que venís, Manay Coreypotá, para que querés, Manapi Coreyuá, Manapi Coreyuá, para que compraste. Manay Condericuacé, para qué vos querés saber. Y así. Okay, ahí está ya mi despedida. Bueno, aquí aprovecho para decirles que realmente fue una experiencia gratificante para nosotros desde la Secretaría de Políticas Lingüísticas, perdón, haber tenido esta muy alta repercusión y muy positiva repercusión por parte de ustedes. No pensé que íbamos a llegar a tanta gente, incluso en el exterior, como hemos generado
tan buena repercusión y estamos entendiendo de la necesidad de abrir más espacios de esta naturaleza y con gusto vamos a ir ofreciendo desde la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Por eso ya les anuncio directamente que en poco tiempo vamos a estar lanzando un taller a lo mejor más específico, pero eh, seguramente muchos van a querer aprovechar también, incluso con el propio ministro de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, con el señor Javier Viveros. Vamos a estar desarrollando un taller de redacción literaria en guaraní. ¿Cómo podemos producir textos literarios en guaraní? Algunas técnicas para poder elaborar a partir del análisis de algunas obras más conocidas en esta lengua, ya sea cuento, novela, un taller que vamos a estar anunciando en los próximos días, en las próximas semanas. Siempre ustedes se van a ir enterando en nuestro espacio informativo, a lo mejor más importante, que es a través de nuestra cuenta en Facebook, en la fanpage de la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Y volviendo a lo que fue nuestro taller, de mi parte, infinitas gracias por tantos comentarios positivos, alentadores que hemos recibido, tanto en la transmisión como en el privado también, a través del correo. Así es que muy agradecido por ese gesto, por esa amabilidad. Y nosotros vamos a concluir este proceso. eh, y antes de eso, nosotros, como habíamos prometido, anunciado, que íbamos a certificar a los participantes que hayan aprobado una breve evaluación, el mecanismo es el siguiente. Nosotros, como siempre, vamos a enviar a través de ese listado de correo electrónico que nos han dejado los participantes. Por ahí vamos a indicarles a través de un link, ustedes van a ingresar y van a responder a unas preguntas, y si completan el 70%, ahí van a tener que dejar de vuelta sus datos específicos como nombres, apellidos, el correo electrónico de la persona, entonces para que nosotros a partir de ese resultado preparemos los certificados de participación a cada uno de ustedes, también de esa forma retribuyendo la confianza que han depositado en este taller. Quiero también aprovechar para reiterar el saludo a los que nos siguen también a través de la transmisión por Radio Nacional del Paraguay. Agradecemos también a los directivos de estos medios públicos del Paraguay, Radio Nacional del Paraguay y Paraguay TV, estos dos medios que se han encargado de transmitir también completamente la transmisión en vivo que realizamos por todo este mes de abril, los martes de 14 a 15 horas. Quedamos así entonces. Les vamos a enviar en el correo electrónico, por un lado, esta clase que hemos desarrollado en el día de la fecha. Asimismo, vamos a preparar ese breve examen, esa breve evaluación, que va a ser virtual. Seguro que va a ser selección múltiple y a partir de ese resultado vamos a proceder a remitirles sus respectivos certificados. Awillebete, Magmabape, por todos estos comentarios que nos van dejando en la transmisión. Y simplemente yo espero que no pase mucho tiempo para que volvamos a reencontrarnos en un espacio como este para seguir compartiendo más contenidos interesantes sobre nuestra hermosa lengua guaraní. Awille, yo ayoa, yel magmabape. Todavía ya saponaiteco ara hajawisha mambo ejara ara para guaype apesanta de con éramo magmaba ara magmañamba apoba ara Día del Trabajador o pegar esto todavía ya saponaitea veí con éramo yande araguasu ahuillebete. Muchísimas gracias y hasta un próximo encuentro. Taupeisa, ahuille.